un sacacorchos y le tajea la cara, ¿no? Gracias, Mau. No, por favor. Y hablamos de la pobreza. Sí, señor, porque hay nuevos datos. Sí, así es. Una pobreza que yo iba a consignar esto. El gobierno ha tomado medidas, ataca una cuestión central que es el hambre en la Argentina, pero de todas maneras en términos estructurales, en términos inerciales, vamos a tener que seguir hablando de esto durante muchísimo tiempo. Lamentablemente, sí. lamentablemente es así. Por eso estamos ya con Flor Barragán, que nos trajo información, números concretos. Flor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tenemos que hablar de un informe de la UCA que salió justamente hoy, que es un informe muy impactante porque lo que habla es de la pobreza multidimensional. ¿De qué habla la UCA cuando dice esta palabra? Significa que una persona es pobre por ingresos, es decir, que sus ingresos no le alcanzan para comprar una canasta, la canasta básica total que mide el INDEC, pero aparte tiene carencias de tipo de alimentación, de educación, otro tipo de carencias que mide la UCA, y bueno, de esto se trata el informe. Acá tenemos algunas placas. Esto es muy impactante, cómo la pobreza crece 10 puntos en los últimos 4 años. Esto, recordemos, la pobreza multidimensional, que pasa en el 2015 de 27 trimestre de 2019, entonces no toman en cuenta lo que ocurre en el último trimestre del año pasado, que hubo un fuerte aumento en el precio de los alimentos. Octubre, noviembre, diciembre. Claro, claro. Es un poco, creo yo, el elemento invisible que siempre tenemos que ver, porque finalmente de esto es de lo que hablan las políticas públicas, Florencia. Es decir, hay acá cuestiones, ayúdame vos a mencionarlas. Digo, por ejemplo acá, ¿no? Alimentación y salud. El Estado tiene un rol protagónico, sobre todo para que los sectores de menores ingresos, bueno, no sufran tanto un contexto económico adverso. Cuando te faltan esas políticas, te impacta de lleno ese contexto. Claro. Bueno, antes cuando hablábamos de que 37% de las personas son pobres, también tenemos que dar el número. Son casi 16 millones de personas. Eso es peor aún. Digo, cuando se pone en cantidad de individuos, claro, es más impactante todavía, porque Argentina somos 40 y pico de millones. Ya hablar de 16 millones que sufren eso es impresionante. Claro. Y acá lo que tenemos es una de estas dimensiones, son 6 dimensiones a las que toma la UCA. Yo tomé esta que me parece la más impactante, que es déficit en alimentación y salud, que quiere decir personas que no pueden cumplir, bueno, con una determinada alimentación. El déficit pasó de 2015 de 23,2% a 32,2% en 2019, o sea, un crecimiento también de casi 10 puntos, también muy alto. Claro. Tengo una pregunta, porque la UCA siempre está como en el ojo de la tormenta, ¿no? Todos los que son gobierno la critican. Cuando Macri era oposición, la alababa. Cuando Macri fue gobierno, ya no le creía. ¿Este tipo de medición se fue modificando con el correr de los años? ¿Cómo se mide? Bueno, la UCA, el otro día cuando fue el lanzamiento del informe, estuvo Agustín Salvia, que es el director del observatorio, y él justamente aclaró esto, que en general ningún gobierno lo quiere porque, bueno, los números son impactantes, pero que ellos no están con ningún gobierno, y hasta incluso dijo que siempre que sea convocado, él va a ir. E incluso está trabajando con el actual gobierno en lo que fue el plan de la tarjeta alimentaria. Él formó parte de esa reunión. Y también otro dato es que le presentó a Alberto Fernández un plan para generar empleo. Y que dijo que Alberto Fernández se mostró muy interesado en ese plan. Este dato es impactante porque lo que tiene que ver con inseguridad alimentaria, Agustín Salvia lo definió como hambre. Hogares donde hay hambre. Pasó del 4,6% al 7,4% en 2019. Esto es por hogar, bueno, un crecimiento de 2,8 puntos porcentuales, pero significa 850.000 hogares donde hubo hambre, lo cual es un dato impactante. Y después esta es otra dimensión que tiene que ver con el empleo, con el déficit de empleo, por supuesto. En el 2015 pasó del 24,5% al 30,3%, bueno, un crecimiento de casi 6 puntos porcentuales, y esto se explica obviamente por el aumento del desempleo que hubo en este último tiempo, más de 200.000 puestos de trabajo que se perdieron. Bueno, es importante, sobre todo también porque en la Argentina se calcula el número de pobreza en función de lo que son los ingresos que tienen los hogares, es decir, el dinero que recibe y que un jefe de hogar le dice al encuestador del INDEC, bueno, en el hogar entra tanto dinero por mes. Pero todo esto que estamos viendo también forma parte de las condiciones de vida, y a veces tiene que ver más con las políticas públicas de los gobiernos más que con el ingreso de las familias. El caso de la generación de puestos de trabajo, los accesos a la salita sanitaria en cada uno de estos hogares, si puedes tomarte en un medio de transporte, lo que veíamos antes también en cuanto a las condiciones, acceso al agua potable, acceso a los alimentos. Digo,
Todo eso a veces no queda definido en el universo donde lo que cuenta para definir el número de pobres es el ingreso que tiene cada uno de esos hogares. Por eso es importante lo que estás mostrando, Florencia. Claro, la UCA lo que plantea es que toma algunas mediciones basadas en datos internacionales de este tipo de dimensiones para también, esto igual incluye pobreza por ingreso, pero bueno, le suma lo que es las carencias y bueno, y son datos realmente impactantes. Sí, y números muy difíciles de revertir, además. Esto no se hace con magia, no se hace de un año para otro, ni siquiera, menos aún cuestión de meses, con lo cual lamentablemente hay que seguir sufriendo esta situación. Gracias, Flor.